Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18. San Mateo, Leví, ¿verdad? Era llamado Leví. Nuestro Señor Jesucristo pasaba por ahí y lo vio sentado en el banco de los tributos públicos en la hacienda del Imperio Romano. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Y con ese hecho de decirle, sígueme, Mateo dejó todo y siguió al Señor. Ejemplo de que debemos de dejar toda nuestra vida por nuestro Salvador. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Dice nuestra bendita palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Para tener una idea de lo que son 10,000 talentos, en tiempos de nuestro Señor, obviamente, esto equivale a 340 toneladas de plata. Un obrero ganaba un denario al día. Un talento equivale a 6,000 denarios. O sea, 16 años de trabajo. Entonces, 10,000 talentos es igual a 160,000 años de salario. ¿Alguien puede vivir 160,000 años? Jesús usó esa cifra exagerada para mostrar una deuda imposible de pagar. ¿Sí? Repito nuevamente, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese por lo cual viene de un contexto, obviamente. ¿Cuál es ese contexto? El versículo 20 nos lo dice así. ¿De qué estaban hablando con nuestro Señor para entender lo que sigue adelante? Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mi Señor Jesucristo estaba hablando del perdón, ¿sí? De que debemos de perdonar a nuestros agresores, a los que nos ofenden, todo el tiempo. Por eso en el versículo 23 dice, por lo cual, o sea, nuestro Señor Jesucristo va a poner un ejemplo para entender mejor lo que viene hablando desde el versículo 15. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey es Dios. Esos siervos son su creación más hermosa que somos nosotros. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, para que le pagara ese siervo esa cantidad, tenía que trabajar 160,000 años para pagarle. Era una cifra estratosférica. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Este hombre que le debía 160,000 años de trabajo, pues no tenía dinero para pagar. Era una cifra impagable. Era una cifra que ningún ser humano en esta tierra puede pagar. Como dije al principio, el rey es el Señor y los siervos somos nosotros. El rey va algún día a presentar, ¿verdad?, un juicio en el cual van a estar todas sus criaturas. Y sus criaturas van a presentar sus obras delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? A nadie le va a alcanzar para comprar su salvación, para comprar el favor de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El mundo ya está condenado. Ya hay condenación en el mundo. Mi Señor Dios manda a su Hijo para que todo aquel que cree en Él lo reciba como su Señor y Salvador de su vida, por gracia, por fe. Esa deuda de 10,000 talentos, que es imposible de pagar, por creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor rompe esa acta que hay en el cielo en contra de nosotros. Y ya no hay deuda, ya no hay deuda. Ya no hay más pecado que se me demande a mí, porque el Señor con su sangre bendita lo pagó todo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de esto. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Mateo 18:26 dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Vean, le está suplicando, le está rogando ese siervo a su rey, a su Señor. Yo te lo pago todo, pero tenme paciencia. Dios nuestro Señor ha tenido paciencia a este mundo. Sí. Hay que meditar en esa paciencia, porque es mucha. Es muchísima la paciencia que Dios Padre nos tiene a todos, a sus hijos primeramente y al mundo también. Porque como lo hemos venido predicando desde hace unos años, según la parábola de la higuera, la tribulación hubiera comenzado en el año 2021, pero se ha extendido la misericordia de Dios
para que todo lo que estamos viendo, terremotos, erupciones volcánicas, pestes, hambres, guerras, inundaciones, tifones, en grado superlativo, la gente se sacuda y busque a Dios, porque así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué es necesario? Para que la gente se dé cuenta de que algo anda mal en el mundo. Y busque a Dios. Y busque al Cordero Santo de Dios que vino en propiciación por nuestros pecados. Por eso el Señor alarga su misericordia. Su paciencia es sobremanera grande. De esa manera también nosotros como sus hijos debemos de adoptar también ese atributo de Dios que es la paciencia. Tenernos paciencia los unos a los otros. Porque Dios no la tiene. Yo cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, todavía me faltaban muchísimas cosas y yo no dejaba la botella todavía. Mi Señor Dios me tuvo tanta paciencia. Pero sí me jaló las orejas, me jaló las riendas varias veces, porque soy su hijo. Y mi Señor Dios al que ama, disciplina. Preocúpese aquel que no pasa nada por su vida y sigue igual y sigue haciendo lo mismo de antes y no viene corrección, no viene castigo, aguas. Porque igual y ese no es su hijo. Pero a los que somos sus hijos, ¿verdad? El Señor, si de repente nos estamos desviando para la izquierda o si de repente nos estamos desviando para la derecha, el Señor, como el caballo, ¿verdad? Que sin entendimiento y la mula, ¿verdad? Del Salmo 32, tiene que ponerle rienda y cabestro para domarlo. La rienda y el cabestro de Dios con su disciplina para que nos corrijamos y sigamos por su camino de justicia. Amén. Entonces, versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De verdad se lo iba a pagar todo el siervo? Era una deuda imposible de pagar. Imposible de pagar. Versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué rey en la tierra hace eso? ¿Qué presidente de la república hace eso? ¿Qué primer ministro hace eso? Me debes 160,000 años de trabajo. ¿En dinero cuánto es? Y tengo misericordia de ti. Te eximo de tu deuda. Eres libre. ¿Quién hace eso en la tierra? Nadie. Nadie hace eso. Todo el mundo quiere que le paguen. Todo el mundo quiere su dinero de regreso. Y si ya no me pagas, bueno, pues hasta ahí se acabó esa amistad. Pero vean este rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda. Así es nuestro Señor Dios. Dice la Escritura que mi Señor Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Se duele del castigo, también dice. Se duele del castigo. Le duele castigarnos, pero es por nuestro bien. No como los psicólogos de ahora que le dicen a los padres, no me le toques a tu hijo. No lo corrijas con vara, se va a traumar. Mentiras del diablo. Esas son ideas de Satanás. Porque si tú no corriges al muchacho desde el principio, al ratito se te va a descarriar. Y el que te va a pegar es él y el que te va a mandar es él.
Si no le ponemos disciplina a nuestros hijos desde pequeños, al rato hasta nos van a correr de la casa. Pregúntenle a mi hijo Santiago si se acuerda de la vara de la corrección, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se acuerda. Y hasta la directora de la escuela se enteró de que le pegábamos con un palo a nuestro hijo. ¿Se imaginan? Nos mandó llamar la directora de la escuela. Oiga, su hijo nos dice eso, que le pegan con un palo. Pues ya le tuve que decir cuál era ese palo. Según la palabra de Dios nos dice que corrijas al muchacho con vara. Y ahí en la librería de Maranata, ahí las venden. Cómprate tu vara. Ahí la tengo yo guardada. Para que se acuerde Santiago, de repente ahorita que está en la adolescencia, mira, ¿con qué te pegaba? Es sabio el Señor, ¿verdad? Es sabio. Y se les queda en la cabeza a los niños cuando lo corrigíamos con vara. Pero ahora les dicen, no los toques, pobrecitos, los vas a dañar, mentira del diablo. Lo que estás haciendo es un monstruo que al rato te va a comer y te va a hacer como quiera. Entonces, vean la misericordia de Dios. Este rey le dijo, Señor, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. A nosotros, nuestro Señor bendito y santo, por fe en Jesucristo, su Hijo amado, nos ha perdonado nuestra deuda. Amén. Y cada quien sabe cuál es. Cada quien sabe cuál es la deuda que hace muchos años tuvo con el Señor. Pero la que sea, no puedes redimir tu alma con dinero. Cualquiera que haya sido nuestra deuda, está limpia delante de Dios. Limpia delante de Dios. Somos libres, hermanos. Somos redimidos, somos rescatados. Somos puestos para salvación, no somos puestos para ira. El mundo está puesto para ira. Los hijos de Dios estamos puestos para salvación. Y Él, Dios Padre, nos librará de la ira venidera. Dice así su palabra en Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a Colosenses 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, porque Él la tuvo, ¿verdad? Cuando dice juntamente con Él nos dio vida, ¿por qué? Porque Él, en ser humano, Cristo Jesús haciéndose hombre aquí en la tierra, murió, pero resucitó con gran poder y gran gloria al tercer día. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso dice la Escritura que os dio vida juntamente con Él. Estamos viviendo ya eternidad, hermanos. Estamos vivos. Allá afuera hay puro cadáver. Vayamos y prediquémosles a todos ellos que no conocen al Señor, para que pasen de muerte a vida y experimenten la abundancia de vida que Cristo Jesús solamente nos puede dar. Y a vosotros, estando muertos, aquí dice la Escritura, estando muertos, allá afuera hay mucho muerto.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué dice que en la incircuncisión de vuestra carne? Porque nuestra carne, con ese prepucio espiritual, que es el obrar, el actuar en la pura carnalidad, estábamos incircuncisos. Pero recibido Cristo en nuestra vida, sometiéndonos al Espíritu Santo, dejando que gobierne el Espíritu Santo en nosotros, ese prepucio espiritual es cortado. O sea, la carnalidad es cortada, entonces empiezas a vivir en el Espíritu, amando a Dios y amando a tus semejantes, como a nosotros mismos. Por eso dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice la Escritura en el libro de Efesios que éramos nosotros también antes, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Mechita corta, ¿verdad? Cualquier cosita y mira a mí, no me toques y exploto y hago un drama y me ensimismo. Y yo tengo la razón y no cedo. Esas son obras de la carne que no me dejan avanzar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Imagínense al Señor Jesucristo, clavado en la cruz, recibiendo toda la copa de ira de Dios. Pero imagínense también ustedes abajo de la cruz, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Un ángel del cielo bajando tu archivo de todos tus delitos y pecados. Y ese archivo, tú por fe creyendo en Cristo Jesús, también mi Señor, paz, lo clava en la cruz. Y ese archivo, paz, se desvanece, desaparece. Eres libre, eres salvo, eres santo de Dios. Y empiezas a experimentar la verdadera vida que Dios desde un principio le quiso dar a la primera pareja. Más bien, que la primera pareja que hizo Dios empezó a experimentar. ¿Se imaginan la primera pareja experimentando la comunión de Dios en el Edén? Qué difícil y doloroso fue haber probado, haber sentido, haber tenido la comunión de Dios en un principio y por desobediencia habérsela quitado. ¿Se imaginan? Estaban confiados, estaban amando a Dios, lo veneraban, lo idolatraban, lo querían, tenían una estrecha relación con Él, pero de repente por desobediencia, ¡pum!, me expulsan del jardín del Edén y empiezo a sentir lo contrario, miedo, inseguridad, desconfianza. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos en Dios, pero por un pecado, un error en nuestra vida, podemos estar del otro lado, en miedo, en desconfianza, en terror. Y es maravilloso vivir bajo la cobertura de Dios, totalmente confiado en Él, de que Él va a obrar en tu vida y debajo de sus alas estás seguro. Aquí dice la Escritura en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El que tenía el imperio de la muerte, Satanás, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 2 que vino Cristo Jesús a despojar al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo despojó, lo destronó, le quitó toda autoridad y mi Señor los exhibe públicamente cuando resucita con gran poder y gran gloria. Imperaba la muerte, gobernaba la muerte, pero Cristo Jesús nos vino a traer vida y vida en abundancia. Regresemos a Mateo 18, por favor, Mateo 18, 28. El 27 otra vez, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nuestra deuda ha sido perdonada. Qué maravilloso. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, pues son 100 días de trabajo, aproximadamente 3 meses de trabajo. No era tanto como los 160,000 años de salario que le debía el primero. Es perdonado el de los 160,000 días de trabajo. Tuvo misericordia el rey de él, pero sale el siervo del palacio real y se encuentra con un consiervo. Y le dice el consiervo, aquí dice el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, como 3 meses de trabajo. Y haciendo de él, le ahogaba. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ah, caray. ¡Qué actitud! La palabra ahogaba viene del hebreo nigo, que significa estrangular. Estrangular. Y aquí no habla en sentido figurado la palabra. Aquí habla de que cuando salió el siervo del palacio real, siendo perdonado por el rey, por su gran deuda que tenía, se encuentra con un consiervo de él y le debía dinero. A ver, estás en la lista negra, papacito. Págame lo que me debes. Literal, lo estaba estrangulando. ¡Qué actitud! Si a ti ya te pagaron una superdeuda y tú no le puedes perdonar la deuda a los demás. Vean la actitud que tiene este. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Le acababan de remitir su deuda tan grande que tenía. ¿Cuál debió haber sido la actitud de ese siervo para con su consiervo? Oye, pues si a mí ya me pagaron toda esa deuda, te perdono la deuda. Te perdono. Pero no, lo estaba estrangulando. Lo estaba estrangulando. ¿Saben qué? Así hay muchos cristianos en la iglesia. En general estoy hablando. Hay mucho cristiano fariseo que ya ha sido perdonada la deuda de él, pero él no perdona a los demás. Él señala, él critica, él habla de otro hijo de Dios. Pero si a ti ya te perdonaron, a ti ya te eximieron de la deuda, ¿por qué no perdonas? A ti ya te perdonó tu Señor, tus pecados. ¿No le puedes perdonar a otro? Así hay mucho legalismo en la iglesia, con esa actitud.
estrangulando a los hermanos, juzgando por pecador. Te encontré por ahí, haciendo quién sabe qué cuánta cosa. Y lo juzgamos y lo exhibimos, pero no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar por él. Orar por él. Y si en lo posible, con todo el amor de Cristo, acercarnos a él y decirle, mi hermano, mira, te vi que estás haciendo esto y el otro, no es bueno, no le agrada al Señor esa actitud, eso que estás haciendo, pero con una actitud de amor, no de legalismo. Pecador, arrepiéntete, ni pises la iglesia. Así no nos debemos de conducir, estrangulando a los demás, a los hermanos. Como decía nuestro Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6:14 dice nuestro Señor en su santísima palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. En el Sermón del Monte, ¿verdad? En el Sermón del Monte está hablando de esa manera. Entonces, si a mí me hicieron algo, pero que, lo tengo, pero atravesado entre el hígado y el riñón. Pero nada más tengo un riñón. No lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Pero tú de repente, como somos seres humanos, también pecamos. Y si pequé en alguna circunstancia y le pido perdón a Dios, ¿Dios me va a perdonar? No. No me va a perdonar porque yo no he perdonado a ese que me ofendió. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Si yo todavía traigo ahí en el corazón una atravesada a alguna persona y Dios no lo quiera, salgo aquí a la avenida y ahí hay un accidente y me voy con el Señor, si yo no perdoné a esa persona, no me voy con el Señor al cielo. No me va a perdonar el Señor porque yo no he perdonado. Por eso digo que qué grave es ese asunto de no perdonar a los que te han ofendido, a los que te han hecho algo en tu vida. Aparte de que te estás enfermando, porque la enfermedad del alma la siente el cuerpo. Eso está escrito, ¿verdad? La amargura, el resentimiento, se va contra tu cuerpo y vienen enfermedades. Aparte de eso, aparte de que no tienes paz, aparte de que no vives en el gozo y experimentas el reposo del Señor, el Señor no te va a perdonar, porque tú no has perdonado. Este consiervo venía saliendo de la sesión con su rey y le perdonaron esa deuda tan grande y luego se topa con su consiervo y le dice, págame lo que me debes, y lo estrangula. Oiga, ¿qué actitud es esa? Pues así también hay algunos en la iglesia que actúan de esa manera. Nos creemos supercristianos, pero por afuera y por dentro. Vean el corazón de un hombre que a punto de morir pronunció algo que muchas veces lo pasamos de largo.
Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56. Esteban, el primer mártir cristiano, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue aprendido, fue capturado, y él empieza a dar una disertación lleno del Espíritu Santo de toda la obra de Dios, desde Abraham hasta Moisés. Ese hermoso sermón de todo el capítulo 7, ¿verdad?, que nos habla del comienzo de la historia de Israel desde Abraham. Hablando, defendiéndose Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Los judíos estaban rodeándolo, escuchándolo, pero con rabia, con ojos de odio. Vean lo que dice el versículo 56. Después de toda su disertación dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla! Imagínense, estamos orando al Señor, al cielo, un cielo azul hermosísimo ahí, y le decimos, Señor mío, deseo que se abran los cielos. Y a Esteban le pasó, se abrió el cielo, el primero, el segundo cielo se abrieron y se vio el trono de Dios ahí y su Hijo amado al lado derecho. Y Esteban los vio. Imagínense qué llenura del Espíritu Santo tenía este hombre. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Tomaron piedras, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban de rodillas, volteando y viendo las caras de todos, con un odio, con un coraje, deseándolo matar, lo iban a matar, obviamente. Sintiendo ese odio de parte de los fariseos. Versículo 60, vean lo que dicen. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, que se vayan al infierno todos estos. Eso no dice, ¿verdad? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vean el corazón de Esteban. Vean el amor de Esteban hacia sus enemigos, a los que les estaban haciendo daño, los que le estaban apedreando. No los perdono, Señor. Imagínense, hubiera sido, no los perdono. En la carne se hubiera dicho eso Esteban. En la carne, sin el Espíritu Santo, Esteban hubiera... Pero estaba totalmente lleno del Espíritu, el amor de Dios plenamente en Esteban. ¿Y qué es lo que puede hacer un ser humano lleno del Espíritu hacia los demás? Infundirles amor. Amor. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, nos da el amor de Dios. Entonces, ¿qué hizo Esteban? Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. Entregó el espíritu. Pero vean, lo estaban matando. Y hubiera dicho Esteban, no los perdono. Pero que dijo, Señor mío, no les tomes en cuenta este pecado. Figura de Cristo, porque así Cristo también dijo cuando lo estaban crucificando, Señor mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando venga la persecución cristiana por parte de los musulmanes, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Orar por ellos, ¿verdad? Y también decirle, Señor mío, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalo, Señor. Es lo que debemos de hacer. Pero vean, el corazón, la actitud que debemos de tener hacia los demás. Si me han herido, perdono, me libero yo, me libero. Porque cuando no perdonas vives en esa esclavitud. Y todo el tiempo estás pensando y pensando y pensando, y es que me dijo, y es que me hizo, como el personaje de Eugenio Derbez, y es que me ahorcó, óigame, no me ahorcó, ¿no? Todo el tiempo. Y no salgo de ahí, ¿verdad? Pero si lo perdono de corazón, antes, o más bien durante mi oración, decirle, yo a ti, fulanito, yo te perdono por esto y por esto. Si no necesitas ir y decírselo, si se puede, sí, claro, pero tú en oración, tú le dices, yo te perdono a ti, porque me hiciste esto y esto y esto y esto. Y ayúdame, Señor mío, guarda mi corazón. Y el Señor nos va a guardar nuestro corazón, porque debemos de cuidar nuestro corazón, porque de Él mane la vida. De Él mane la vida. Y de repente nos juega rudo el corazón, ¿verdad? Nos mete cada jugarreta que nos confundimos y nos hace pecar contra Dios. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, igual que el consiervo que debía 160,000 años de trabajo, también le rogó a su consiervo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Lo mismito que le dijo el primero al rey, le está diciendo su consiervo a este otro. Te lo ruego, ten paciencia conmigo. ¿Que no se acordó el primero de sus palabras delante del rey? ¿No se acordó? No se acordó. Eso es tener un corazón duro, de piedra. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Vean nada más la dureza del corazón. La dureza del corazón. No quiso. Es lo que no entendemos. Si ya Dios nuestro Señor ya nos perdonó todas nuestras deudas, todas nuestras ofensas, ¿por qué nosotros no perdonamos? Por el corazón duro que tenemos. Pero lo dice Jeremías 17, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Pero en el mundo, Satanás manda ideas, manda narrativas acerca de que déjate llevar por tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. Pero ¿cómo yo voy a confiar en mi corazón si el Señor me dice que me engaña? Ay, es que bueno, iba pasando por la calle y de repente una muchacha me hizo ojitos y yo correspondí y sentí bonito en mi corazón. Pero, problema, soy casado. ¿Qué hago? ¿Me voy con la muchacha que me hizo ojitos? Pero es que en mi corazón estoy sintiendo algo por esa persona. ¿Me doy a entender? Las emociones
nos engañan. Todo debemos de ponérselo a Dios en oración. Todo. Y que las emociones no nos jueguen rudo, sino, Señor mío, te pido con todo mi corazón que tú guardes mi corazón, que tú me ayudes en esta situación. ¿Es bueno hacer esto o es malo hacer esto? Mi corazón está sintiendo esto, Señor, pero tú eres el que mandas. Dime para dónde voy. Todo ponérselo al Señor. Porque el corazón te juega rudísimo y te hace caer. Versículo 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Hasta dónde lo mandó? Hasta la cárcel. Ese corazón no era de piedra, era de acero y de esos que le ponen a las camionetas lujosas, ¿verdad? Blindadas, totalmente. Naturaleza humana, hermanos. Naturaleza humana. El orgullo, el ego, la soberbia, la altivez nos hace hacer cosas que no son buenas y adecuadas a los ojos de Dios. Lo mandó hasta la cárcel, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tremendo. Ahora vean un ejemplo, en Proverbios 28, vamos a Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, versículo 3. Es una analogía de lo que estamos estudiando, de este siervo duro, que hasta mandó a la cárcel a su consiervo, pero si estaban en la misma situación, el otro estaba peor que el segundo. 28:3 dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Pero ¿cómo es eso? Un hombre pobre que le roba a otro pobre, ¿verdad? Es como una lluvia torrencial. Podríamos decir, oye, pero si estamos en la misma condición, debería de temer misericordia del otro porque está en la misma condición. No, es peor. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Ahora voy a poner un ejemplo. Cuando una persona pobre o es de origen humilde y llega al poder y oprime a los suyos, es tan malo como una destructora tempestad que arrastra los campos en lugar de regar la mies. A una persona de humilde condición que por medio de logros académicos llega al poder, y hay ejemplos en el mundo, cada quien piénsele, ¿quién podría ser? Oprime a los que eran de su condición más que otra persona. Lo mismo pasa con este siervo que debía 160,000 años de trabajo, se le perdona la deuda, se encuentra con un consiervo y lo mete a la cárcel. Así es la condición del ser humano. Terrible, terrible. Regresemos a Mateo, por favor, Mateo 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En Proverbios 3, vamos a Proverbios 3, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 3. ¿Ya están en Proverbios? Perfecto. Voy a repetir lo que dice Mateo, sin que ustedes vayan. Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y en Proverbios 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Almacénalo en tu corazón. Póntelo como collar, ¿verdad? Como un collar donde pues si como lo tienes todo el tiempo en tu cuello, todo el tiempo te vas a acordar de que tienes que hacer misericordia de toda la gente, de toda. Hasta de que me ofendió, pastor, hasta del que te ofendió. Ora por él. ¿Tienes enemigos? Ódialos. ¿Eso dice el Señor? No. Ah, ¿verdad? En el sermón de la bienaventuranza, ¿verdad? También capítulos 5 y 6 nos dice que ames a tus enemigos y ora por ellos. Si vas con él camino de 1 kilómetro, ve con él 1 milla, agrégale más, un valor agregado, un 16% de IVA a la misericordia de tu enemigo. Pero podríamos decir, ay, pero qué difícil, porque ahí está el corazón engañándote, diciéndote, no, qué difícil. Pues no le hagas caso a tu corazón y confía en el Señor. Amén. Y si te pide, ¿verdad? Si te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Si te pide para taparse, dale también hasta la capa, dice la palabra. Un valor agregado por los que te aborrecen. Y átala al cuello de tu corazón la misericordia, como dice Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti. Nunca es nunca, hermanos. No. Es un absoluto, todo el tiempo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Nunca se aparte de ti, Cristo. Que Cristo esté todo el tiempo en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Átalas a tu cuello, póntela de collar. Es más, cómprate un collarcito y una medallita con ese versículo. Es buena idea. En Maranatá los venden. En la librería, como dice también nuestro Señor en Deuteronomio, que toda la escritura las escribas en los postes y en los dinteles de tu casa, en las vitrinas, pongan ahí versículos de la Biblia, córtenlos con plumas si quieren, informal, córtenlos y péguenlos en las vitrinas, péganlos en las columnas, donde sea, en el baño, para que a cada rato voltees por acá y el Señor te está diciendo, ten misericordia. Y vayas por acá al baño y te dice ahí en el baño, en el espejo del tocador, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y toda esa palabra, ¿verdad? Llega a tu alma, llega a tu ser. Y la tienes presente durante todo el día. Por eso lo hace el Señor. Para que todo el tiempo esté la misericordia y la verdad, que las atemos a nuestro cuello y las escribamos en la tabla de nuestro corazón. ¿Sí? Vean este consiervo malvado, este siervo malvado que no le metió hasta la cárcel a su consiervo.
No puede ser así una actitud de un hijo de Dios, de un cristiano. En Mateo 18, versículo 33, nuevamente, por favor, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Creo que es lógico, ¿no? Si a mí me perdonaron una deuda, yo no puedo perdonar la deuda de los demás. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es lo que yo venía diciendo. Si yo no perdono a mis semejantes lo que me han hecho, el Señor también no me va a perdonar y me va a mandar con los verdugos. O sea, no me va a llevar al cielo, me va a mandar al infierno. Porque una persona con esa actitud no es cristiana. ¿O si es cristiana? No. Ya te perdonó toda tu deuda, entonces ¿por qué te dedicas a juzgar, te dedicas a criticar, te dedicas a hablar mal de los demás? No perdonas a tus semejantes, a ti ya te perdonaron todo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Es lo que nos dice el Señor. Se enojó el Señor, dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Podía pagarlo? No podía pagarlo, no. O sea, va a estar eternamente en ese lugar, o sea, en el infierno. 35, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará, dice Dios, así hará también Padre Celestial, que nos va a mandar con los verdugos. O sea, nos va a mandar a un lugar no agradable si no tenemos esa actitud de perdonar. Y perdonar sinceramente, obviamente. No perdonar, pero en el camino andamos, ¿verdad? Arrieros somos y en el camino andamos. Ay, te voy a encontrar por ahí, chiquitito. No, de todo corazón. De todo corazón. Perdonar al que me ofendió. Porque si no, nuestro Padre nos va a perdonar y nos va a mandar con los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien. Nuestro Señor bendito nos deja bien claro este mensaje. Como le dijo Pedro al principio, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, le dice el Señor, no hasta 7, hasta 70 veces 7. O sea, siempre, siempre. Estamos llegando, ¿verdad?, en este último tiempo, al final de nuestras vidas en esta tierra. Y tenemos que poner en orden nuestra vida, nuestras relaciones con los demás. Cada quien sabemos en nuestro corazón si hemos tenido algún problema con alguien, resolvámoslo, porque también así lo dice el Señor en su palabra. Cualquier problemita, situación que hubo con alguien, vayamos y digámoslo, perdóname. Si en algo te ofendí, perdóname. Perdóname. O yo te perdono, o yo te perdone por cualquier cosa que has hecho en mi vida. ¿Para qué? Para que estemos limpios, libres. Y nuestro Padre Celestial, según, ¿verdad?, por algún motivo, razón o circunstancia, cometemos algún pecado, nuestro Padre Celestial, con su bendita sangre de su Hijo amado que derramó en la cruz, al pedir perdón, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Pero si no perdonamos a la gente, ese pecado va a ser retenido, no remitido. Y nuestro Padre Celestial no actuará a favor nuestro.
Arreglemos nuestra vida, hermanos. Hagamos un escaneo a todas nuestras relaciones con toda nuestra gente, las personas que nos rodean, por si tenemos algo o si vivimos con alguien algo ríspido, feo, no agradable. Arreglemos ese asunto. Tengamos o no tengamos razón o la culpa, si la tenemos o no, arreglemos ese asunto. Para que aparte de que nuestro corazón esté limpio, nuestro Padre Celestial nos perdone a cada uno nuestras ofensas. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.